Y te tengo una noticia. El sexo es bueno. Nadie sonríe. Nadie dice amén. Creo que no, creo que están chiveados, ¿verdad? Bueno, a ver si en el transcurso de los minutos se van sintiendo mejor. Bueno, el sexo es bueno, Dios lo hizo para que lo disfrutemos. Dios lo hizo, voy a repetir, para que lo disfrutemos. No lo hizo para sufrir, no es algo vergonzoso, pero Dios está interesado en que hagamos, en que practiquemos nuestra sexualidad de una manera correcta. Efectivamente, todo lo que Dios hizo es bueno, pero si no lo hacemos conforme al propósito de Dios, nos va a dañar. Por ejemplo, la comida. ¿La comida es mala? ¿Comer es malo? No. Si comemos en exceso, es malo, ¿sí? Va a atrofiar nuestra salud. Y también la comida es un regalo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros, los seres humanos, toda la humanidad, ha distorsionado el sexo. Lo ha malformado y eso nos ha orillado a toda la humanidad, estoy hablando como humanidad, que hemos caído en conductas que están muy alejadas de la idea original que Dios tenía para este tema. Y digo, sé que estoy hablando con jóvenes, veo caras muy jóvenes, pero también sé que no estoy hablando con jóvenes actuales, ¿sí me explico? Con jóvenes que tienen acceso a muchas cosas y saben de lo que les estoy hablando. Saben de esas conductas, no digo que las practiquen, no lo sé, pero saben que el mundo ha caído en ese tipo de conductas, en ese tipo de perversiones, que está muy alejado de lo que Dios quiere para nuestra vida. Por esta razón, el tema llegó a ser tan relegado que no se hablaba del tema, en las casas no se hablaba del tema. Yo no me canso de decirle a los jóvenes de aquí de la iglesia que son unos afortunados porque en este tiempo se les está hablando mucha palabra de Dios a los jóvenes. Hubo un tiempo, y no voy a llorar ni mucho menos, pero cuando yo era joven, en serio que no nos hablaban de la palabra de Dios, y mucho menos de sexo, o sea, jamás, no existía, no había alguien que se parara aquí y le dijera, hoy vamos a hablar de sexo, jamás. Entonces ustedes son unos jóvenes afortunados, no solamente porque tienen palabra abundante en sus iglesias, estoy seguro que tienen palabra abundante. Y hoy vamos a hablar de frente este tema porque Dios quiere que ustedes conozcan lo que ha preparado para ello. Y bueno, les decía, se relegó tanto el tema que ya no se hablaba, nadie tocaba el tema, entre menos se hablara de eso, mejor. Incluso llegó a ser vergonzoso. Era vergonzoso para las personas hablar de este tema. ¿Y qué pasa hoy en día? Ya se dio un giro de 180 grados y ahora ya lo hablamos y ya nos quitamos sin ningún pudor, hablamos del tema. Y no está mal, no está mal. El punto aquí es cómo ha habido ese cambio, ¿no? De no hablar nada, ahora todo está invadido. Un anuncio de lo que tú quieras lleva implícito temas relacionados con la sexualidad. ¿Sí estás de acuerdo? La música, todo, el cine, ¿vale? Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque no vamos a escapar de este mundo. No vamos a salir corriendo de este mundo, vivimos en este mundo. Tú lo sabes, las redes sociales han potenciado esto. Tú tienes redes sociales, no está mal que tengas redes sociales, pero tienes que saber administrarlas, cuidarlas para tu edificación. Y bueno, igual, el tema de las redes sociales ha vuelto que nuestra vida se vuelva muy pública.
Parecemos artistas, ¿estás de acuerdo? Ahorita ya nuestros amigos saben en dónde estamos y qué canciones cantamos, ya saben todo, y está bien. Ajá. Muy posteable. Algunos psicólogos dicen que es una vida publicada, es decir, que tú publicas tu vida. Ajá, tú cuando estás comiendo algo, le sacas una foto y quieres que todo el mundo se entere que estás comiendo algo muy rico. Vas a la playa y tú quieres que todo el mundo se entere que estás en la playa. Y está bien, tú mismo publicas tu vida. Ajá, y eso ha ayudado a que estemos más comunicados, a que la comunicación sea más estrecha. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos una vida privada. Le decía a mi esposa, cuando preparábamos el tema, me venía a la mente una canción de un artista que decía, cuando nadie me ve. Yo sé que tú no escuchas esta música, ¿verdad? Es de un cantante español, se llama Alejandro Sanz. Y dice, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, porque todos tenemos esa vida y ese algo que nadie sabe. Que nadie sabe. Y es ahí donde vamos a llegar el día de hoy. Más bien donde Dios va a llegar el día de hoy. A ese punto donde nadie te ve, donde nadie sabe lo que has dicho, hecho, pensado. Para que Dios obre en eso, restaure, limpie y acomode todo lo que tenga que acomodar, restaurar o limpiar. Todos tenemos esa vida privada que no posteamos. Ajá. Y que jamás postearíamos. Tú posteas cuando estás en la playa, pues obviamente. Tú posteas cuando, no sé, algo bonito. ¿Cuántos selfies te sacas para encontrar la perfecta? A ver, vamos a hacer una encuesta. Promedio. ¿Cuánto? Escuché por ahí, pero no entendí. 10 ¿Cuántas? Escuché. ¿10? Sí, o sea, si no somos... ¿Cuántas? 5. En promedio, otro número por ahí. 2. ¿Cuánto? 30, válgame Dios. Si buscamos nuestro mejor ángulo, nuestra mejor selfie, nuestra mejor foto, aún de un momento que queremos compartir, ¿te imaginas compartir esos momentos que no queremos que nadie vea? Y de eso se trata hoy, de llegar a esos momentos, ¿va? Y cada uno conoce su mente. Esto es algo súper personal, como reiteramos. Su corazón con respecto a estos temas del sexo. Ajá. Si tú volteas a ver al de al lado, voltea a ver al de al lado, no le digas nada, solo voltea a verlo. Ajá. Pero míralo fijamente a los ojos. Fijamente. ¿Ya lo viste? Ok. Trata de ver las profundidades de esa persona. ¿Qué ves? Inténtalo. ¿Qué es lo que ves? Yo te puedo decir qué es lo que ves. Ves una cara bonita, sonriente. Unos dicen, no es cierto. Pero ¿puedes ver lo que hay en su corazón? ¿Puedes ver lo que hay en su mente? No lo puedes ver. Ni siquiera sabes lo que está pensando. A lo mejor está pensando un insulto contra ti. Ajá. Pero no puedes ver. O igual está pensando que está muy guapo. Oh, ándale. Qué bonitos ojos tiene. Sí. Igual. De aquí puede empezar una amistad y ya después. Bueno, tú no puedes ver, con voltear a ver a una persona, aunque la veas fijamente a los ojos, no puedes ver lo que hay dentro de ella, ni en su corazón, ni en su mente, ni nada. Pero si tú cierras tus ojos, ahora a ver, cierra tus ojos y vete a ti mismo a los ojos y vas a empezar a ver todas esas cosas que yo no sé si sean buenas ni malas. ¿Quién soy yo para decirte? ¿Ya puedes abrirlos? Porque tú sí puedes ver lo que hay en tu mente y en tu corazón. Ajá. Tú sí puedes, tú sí sabes lo que has hecho, lo que has pensado y lo que has dejado de hacer. A nosotros no nos podemos engañar y ¿sabes qué? Tampoco a Dios. Tampoco a Dios. Incluso hay una palabra, el rey David dice una palabra, examíname, oh Dios. Ajá.
y examina mi corazón. Porque incluso a nosotros nos podría faltar, nos puede faltar ese examen de nuestra mente y de nuestro corazón. El Salmo 51:6, que es la cita base de este congreso, dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y es ahí donde Dios te va a hacer comprender sabiduría, porque para ejercer la sexualidad se necesita ser sabio. Para administrar tu sexualidad se necesita ser sabio, y la sabiduría la da Dios. La palabra íntimo es un adjetivo que se refiere al interior, algo muy privado o muy estrecho. No cualquiera entra en tu intimidad, ¿estás de acuerdo? No cualquiera. Es más, me atrevo a decir que en este momento nadie, ni siquiera tus papás. Espero que haya aquí quien ya no lo bañen. ¿O sí? No, ¿verdad? Ya nadie, ¿todos se bañan solitos? Menos mal. Entonces, ¿ves a qué grado llega esto? Solamente eres tú. Y el objetivo de hoy es entender cuál es el plan de Dios para nuestra sexualidad, llevarnos ideas prácticas de qué es lo que nos ayuden a guardarnos en esa pureza en esta parte de nuestra vida, en la sexualidad. Y antes de entrar de lleno al tema, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Señor, estamos hoy puestos de acuerdo aquí con todos estos jóvenes. Te doy gracias porque nos das la oportunidad de compartir. Y yo te pido que abras su mente, que abras su corazón, para que esta palabra, Señor, sea de beneficio para ellos y que en un futuro dé esos frutos abundantes, Señor. Queremos que se vayan bendecidos estos jóvenes y estamos aquí, Señor, puestos de acuerdo y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la Biblia habla en Éxodo 20, dice así, 25, Éxodo 25. Quien trae su Biblia, por favor, vamos a leerlo rápido. Esta cita que voy a leer está en la versión Nueva Traducción Viviente, pero puedes seguirnos ahí en tu Biblia, no pasa nada. Dice así, Éxodo 25, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y aquí vemos cómo Dios se expresa de nosotros. No tolerará que nosotros nos entreguemos a otros dioses. Y esta palabra es muy bonita, pero a la vez es muy fuerte, porque habla del amor de Dios, pero también habla de ese celo que Dios tiene por nosotros. Dice, no lo voy a tolerar. No lo voy a tolerar. Ahora, en su inmenso amor, Dios nos ha dado la opción de entregar nuestro corazón a quien nosotros decidamos. Porque Él podría mandarnos a hacer muchas cosas autoritariamente, pero Dios nos ha dado esa libertad de que nosotros escojamos. A pesar de que somos su creación y compró nuestra vida, pero una vez que decidimos ser de Él, o sea que decidimos ser de Dios, Él no tolerará que en las profundidades de nuestro corazón haya huecos. Y esto se equipara un poco al matrimonio. Cuando tú decides estar con una persona, tú no vas a tolerar que esa persona ande con otra persona, ¿o sí? No se puede, ¿sí me explico? Ni ella va a tolerar que yo ande con otra persona. Es imposible. Lo mismo pasa con Dios. En nuestro corazón no debe de haber huecos, no debe de haber divisiones. Y no porque sea un Dios posesivo, tóxico, ¿no? Es un Dios que te quiere completo para Él. Ahora, eso significa que todo en tu vida se encuentre en el lugar correcto. Que en todas las áreas de tu vida tú encuentres ese lugar correcto para ejercerlas de manera y acorde al plan que Dios ha planteado para ti. Dios tiene un plan. Y hoy vamos a hablar exclusivamente del tema de la sexualidad. Dios tiene un plan para tu profesión, Dios tiene un plan para tu matrimonio, Dios tiene un plan para
Pero hoy vamos a hablar exclusivamente de esto. A eso vinimos. Bien, y quiero contarte que hay un estudio que trata de analizar por qué los jóvenes a más temprana edad adquieren adicciones. Y mira, antes en el tiempo de los papás, de tus abuelitos, se creía que las adicciones eran pues el tabaco, el alcohol, las drogas, y ya, ¿no? Y era el borrachito, el que fumaba, y ya el muy top, pues era el drogadicto, ¿no? Y recientes estudios se dieron cuenta que los jóvenes son más propensos a tener otro tipo de adicciones. Entonces clasificaron a las adicciones en dos tipos. Las sustanciales, que se refieren a las sustancias que uno consume, pero existe otro tipo que son las conductuales, y que se refieren no a cosas que ingerimos, sino a actos que repetimos y que se vuelven una forma de vida. Por ser una adicción, son actos nocivos que transforman nuestra conducta y nuestra percepción de la realidad. Ojo con eso. Ahora, este estudio lo hicieron en España. Y dice que las adicciones conductuales, son el resultado de que el cerebro se sienta sobreestimulado por una descarga excesiva de dopamina, como consecuencia de una experiencia que busca repetirse hasta que se pierde el control y se vuelve una necesidad. O sea, tu cerebro se vuelve adicto a una experiencia, a la dopamina que generó tu cerebro al vivir esa experiencia. Como te gustó, la vuelves a repetir, y a repetir, y a repetir, hasta que pierdes el control. En España se dieron cuenta que este proceso en los niños empezaba a los 9 años, entre los 9 y los 11 años. Y si tú te remontas a estadísticas mexicanas, estamos más o menos iguales. Quiero que prestemos atención a lo que dice aquí, donde dice que hay una sobreestimulación, esa es la primera parte, y la segunda donde dice que pierdes el control. Si te remontas a Éxodo 25, lo que acabamos de leer, literalmente este versículo dice, Dios no va a tolerar que entregues tu corazón a otros dioses. Y las adicciones conductuales es literalmente la definición de que tú hayas entregado tu corazón a otros dioses, ¿sí? Entregar el corazón es cuando has sometido tu voluntad, tu razón, tu ser a algo que no es Dios. Y ponle el nombre que quieras. Cuando el pecado te ha dominado, diríamos los cristianos. Por ejemplo, la adicción a la pornografía. Por ejemplo, la masturbación, el sexting. ¿Por qué nos sacamos fotos desnudos? La adrenalina, dicen algunos. Te lo digo por experiencia porque no que yo me haya sacado fotos, pero yo trabajo con niños y he tenido detalles como estos. Y cuando tú confrontas a una jovencita de 12, 13 años y ella te dice, no sé, me da emoción. El mostrar tu cuerpo, por ejemplo, se vuelve una forma de vida. Porque te gusta que te digan piropos, porque te gusta recibir miradas. Y entonces tu cerebro se acostumbra a esa sensación y busca repetirla. ¿Te das cuenta cómo desde el Éxodo Dios nos estaba advirtiendo que era muy fácil que tú pudieras entregar tu corazón a otros dioses? Los científicos lo han descubierto recientemente, pero desde el Éxodo ya se veía esto. Ahora, Génesis 4:7, si traes tu Biblia, léelo. Yo nuevamente lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero dice algo muy similar en las demás versiones. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ojo, ten cuidado, dice ahí. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¡Qué palabra tan fuerte! ¡Qué palabra! El pecado está a la puerta, o sea, lo tienes a la mano. ¿Quieres pecar? Mira, rápido encuentras con quién, ¿verdad? Lo tenemos a la mano de un dispositivo electrónico. Se te puede olvidar lo que sea, pero el teléfono no se te olvida. Y mira, lo tenemos así, a un clic.
¿sí? A una persona de distancia. Está al acecho, lo que significa que está buscando la oportunidad, buscando la oportunidad. ¿Sí me explico? Y lo último dice, está ansioso por controlarte. Definición tal cual de una adicción conductual. ¿Sí? Pero dice el Señor, tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo pasa este proceso del pecado, porque no es como que ahorita ya pecamos y ya. No, todo fue llevando un proceso. Fíjate bien, el pecado comienza siendo una idea. Por ahí si tienen las diapositivas, hay una que habla de eso. Ok. El pecado comienza entonces siendo una idea. Es un pensamiento que se alimenta y se va avivando. Ajá. Y luego ese pensamiento se comienza a volver algo constante, ¿sí? Lo vamos haciendo cada vez pues, más repetidamente, hasta que finalmente se convierte en una acción. Ya dejas de pensarlo y comienzas a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, la masturbación. No te llegan de repente así, ¿no? Empezó como una idea. ¿Y qué se sentirá si? Y yo también podré, ¿sí te das cuenta? Todo comenzó como una idea y comenzamos a pensarla una vez, luego dos, luego tres, hasta que se convierte en un acto. Y finalmente esta acción se repite hasta que se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito. Mira qué son las cosas, los malos hábitos son bien fáciles de adquirir. Y finalmente estos hábitos forman tu forma de vida. Se convierten en tu forma de vivir. Lo naturalizamos, lo hacemos como algo completamente normal y no nos damos cuenta que ya nos controló. Mira Santiago 1, el versículo 13. Acompáñame a la Biblia, Santiago 1, 13. ¿Listo? Si no lo tienes, compártele al compañero que tienes al lado para que lo lea contigo. Dice, cuando sean tentados, y no dice, si eres tentado. ¿Qué dice? Cuando seas tentado, lo que significa que te va a pasar. O si no es que ya te pasó. Yo creo que ya te pasó. Y te va a seguir pasando. Cuando seas tentado, dice, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, dice esta palabra, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Ya te fijaste todo este proceso? Empieza de nuestros deseos pecaminosos. Y no te espantes, todo mundo tiene deseos pecaminosos. Por un lado o por otro, todo mundo llega a tener pensamientos pecaminosos. El único que no peca, pues, es Dios. Pero de ahí en fuera, todos los demás vivimos tentación. Ahora, la realidad en el mundo es sembrarte ideas de pecado. ¿Sí? Antes, pues era a lo mejor como muy sutil, muy ahí mira, cuando yo era chiquita me acuerdo mucho porque decían que del mensaje subliminal en las canciones. No, y que si lo ponías al revés, decía, no sé, ¿no? Así, ¿no? Y las películas así como, hay una escena así fugaz, de repente. Ajá. Y luego uno hasta se tapaba los ojos porque no vaya siendo que viera uno algo indebido. Y ahora, la verdad es que las canciones, la música, las películas, y tú eres cristiano y vas al cine y pues sí te vas a tener que tapar los ojos de repente porque todas las películas, ¿no?, nos incitan a este tipo de ideas, la verdad. Hablas con compañeros en la escuela, igual, ¿sí? Mira, yo estoy pasando, ahora sí que te hago un paréntesis, estoy pasando por una racha un poco complicada en el trabajo, precisamente por esto. Porque hay muchas veces que te llegas a sentir incómodo,
Pero finalmente estamos en este mundo. Y voy a decirte una verdad que no quisiera. El mundo no va a cambiar. Incluso la Biblia profetiza que los últimos tiempos van a ser tiempos muy difíciles, porque la maldad en el mundo va a aumentar. Como en los tiempos de Noé, dice, el mundo no va a cambiar. El sexo seguirá siendo explícito. La información que recibes te va a invitar a hacer cosas del modo equivocado, queriéndote convencer de que es lo correcto. Y entonces este es el momento en el que tú te tienes que parar y decir, ¿qué quiero hacer? ¿A quién quiero creerle o a quién le voy a entregar mi corazón? Ojo, ¿a quién le voy a entregar mi corazón? Y en este punto me recuerda a mí cuando Josué se para frente al pueblo, y les dice, digo, palabras más, palabras menos, a ver, vamos a hacer un alto y digan, ¿van a seguir a los dioses que siguieron sus padres? ¿O van a seguir al Dios vivo? Como diciendo, no se hagan tarugos ya. Decidan. Y ojo, ya estábamos hablando con jóvenes que ya tienen una capacidad de raciocinio y de decidir. ¿Sí? Y aquí no necesitas a tu papá ni a tu mamá, y si lo necesitas, no estás listo para tener un encuentro con Dios. Pero no estás listo porque tú no quieres, no porque Dios no quiera. ¿Sí me explico? Y yo no te voy a pedir que me digas, sí, yo estoy… No. Porque eso es algo entre Dios y tú. Pero hoy voy a hacer la de Josué y voy a decir, a ver, no se hagan tarugos. O van a seguir a Dios o van a seguir a los dioses con D minúscula. Y eso ustedes respóndanselo a Dios. Ya es un momento de decidir. Este es un momento crucial en su vida. Hace algunos años yo les decía a los jóvenes, es que tú tienes que imaginar tu vida de aquí a 10 años, porque sabes, 10 años se pasan muy rápido. Y si estamos hablando que tienen ahorita, estamos en un promedio de 13 a 20, 19, quiero que te visualices de 23 años o de 29 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a echar a perder tu vida por una mala decisión? Imagínate que ahorita dijeras, no, la escuela no sirve para nada, me largo de la escuela, me doy de baja. ¿Qué crees que pase dentro de 10 años? La cosa está muy competida allá afuera. Imagínate sin una profesión. Pero bueno, tenemos que decidir, es un punto muy, muy crucial. Y ser joven no te justifica, Ser joven no te justifica. Y sabemos que eres inexperto. Hay un ejemplo, lo voy a explicar muy rápido, se lo explicaba también aquí a nuestros muchachos. Cuando el rey Salomón sube al trono, él era muy joven. Incluso por ahí saqué la edad, creo que eran 13, 14 años, no recuerdo bien. Era muy joven. Dice que era muy de tierna edad. Dice así la escritura. Levante la mano aquí, ¿quién está listo para gobernar México hoy, ahorita? Que oye, Claudia, quítate porque no la armas y voy yo. No, ¿verdad? Pero en esa postura estaba Salomón. Él iba a dirigir al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Dios le dio una experiencia adelantada. Porque experiencia y juventud no se llevan, ¿estás de acuerdo? Experiencia y juventud no suenan. La experiencia se gana ¿con qué? Con la edad. Se gana obviamente con todo ese tiempo que tú vas, con toda esa expertise que vas ganando en un trabajo.
Cuando yo trabajo en una empresa y cuando veo a alguien que entra, digo, ay, pobrecito, todo lo que te falta de saber de la empresa, todo lo que te falta ver. Y digo, y lo va ganando con el tiempo, y se hace un experto, así nosotros. Entonces, ser joven no es una justificación, y dice la Biblia también en Santiago que el que tiene falta de sabiduría, que la pida. Dice la palabra que la pida. Ajá. Bueno, seguimos. Primera de Timoteo 4:2, ayúdenos ahí con su Biblia. 4:12, perdón. Lo voy a leer porque ya no está apurando el tiempo. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y aquí yo voy a ponerle algo de mi cosecha. Estoy de acuerdo que tú eres joven, pero no eres cualquier joven. Tú eres un joven cristiano que conoce la palabra de Dios. Y eso te da un plus, pero ¿sabes qué? También te da una responsabilidad. ¿Sí sabes que conocer la palabra de Dios te da una responsabilidad? Porque si tú sabes de la palabra de Dios y no actúas en consecuencia, eres un irresponsable. Y esto se asemeja a este ejemplo. Haz de cuenta que yo voy manejando un auto, y veo un letrerote grandote que dice disminuya su velocidad. Y en vez de disminuir la velocidad, ¿qué crees que hago? Le piso el acelerador. Eso es un insensato, un necio, lo llama así la Biblia, ¿o no? Si tú eres cristiano, tú sabes la palabra de Dios. Entonces no eres cualquier joven. Eres un joven que conoce. Ahora, sigo leyendo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Sé un ejemplo. O sea, no solamente debemos de regir nuestra vida, sino que, y aquí aclaro algo, no es de que tú seas responsable de la vida de los demás, eso no, cada quien es responsable de su vida. Pero ser un joven cristiano sí te da la obligación, de ser un buen ejemplo para los demás. Tú te tienes que distinguir. Ahora, cuando nos hemos dado cuenta que estamos pecando, no basta con decir, ya no lo voy a hacer. No, ya. A partir de mañana es como los hábitos, sobre todo ahorita en diciembre, ¿no? Ahora sí, el 1 de enero voy a dejar de comer. ¿Y qué pasa con esos buenos propósitos o deseos? A los 14 días, creo que dura 7 días, no me acuerdo. Porque esa acción es solo un fruto, es un producto de una raíz que se encuentra dentro de nosotros. Y aquí te voy a llevar a una imagen mental. Alguna vez escuché que los árboles de limones, los limoneros, los tienen que podar por afuera. O sea, raparlos completamente, quitarles todas las hojitas, aunque estén verdes. ¿Y sí saben por qué? Porque eso permite que las raíces crezcan más hacia abajo. Y al crecer más hacia abajo, obtienen más agua. Entonces, ¿qué pasa con lo de arriba después? Reverdece al doble. ¿Sí me explico? Este ejemplo lo quiero usar al contrario. ¿A qué voy? Si tú solo cortas lo de arriba, el pecado es una raíz, que es como un árbol. ¿La raíz se ve? No se ve. ¿Qué es lo que se ve? Las hojas verdes y los limones, el fruto. Cuando tú dices, sí, ya estoy pecando, ya caí en la masturbación, en la pornografía, en todo lo que dijeron. Tú tienes que no cortar las ramitas que se ven. Eso es el equivalente a que cuando tú digas, ya, mañana lo dejo de hacer. No, no lo dejas de hacer, lo haces y lo haces peor. Lo que tienes que hacer no es cortar las ramitas, porque si no las raíces van a crecer más profundo. Lo que tenemos que hacer es arrancar el árbol, desplantarlo, y volver a plantar. Desplantarlo y volver a plantar. De aquí que muchas personas recaen una y otra vez porque solo se están ocupando de lo superficial. Pero sabes, hoy Dios se va a ocupar de lo profundo.
Si tú quieres, claro, si tú quieres. Ajá. Si tú no, si tú no permites eso, ajá, una vez y otra vez vas a caer en lo mismo. Eclesiastés 3 dice, lo van a poner en la pantalla, creo que sí. Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo, y vamos a leerlo con calmita. Dice: tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y yo quiero que hoy tú vayas pensando si vas a permitirle a Dios que Él arranque esa raíz. Ajá. Tiempo de matar. Tiempo de matar. Tenía un tío que explicaba que al pecado hay que matarlo de hambre, ¿sabes? ¿Cómo se mata de hambre una plantita, por ejemplo? Simplemente no le das agua y se muere solita, ¿sí o no? Un perrito que no le des de comer, se muere. Así pasa igual con el pecado. Ya dejaron morir plantas y perros, ¿verdad? Se les ve en su cara. Dice aquí tiempo de destruir y tiempo de edificar, pero también dice tiempo de curar. Hoy Dios quiere hacer dos cosas: arrancar y curar. Arrancar y curar. Porque ¿qué crees que va a pasar cuando te arranquen? Te va a doler. Te va a doler. Pero Dios cura. Y lo más increíble es que Dios promete volver a hacer de ti un jardín bonito, porque cuando uno arranca un árbol queda un hoyo, ¿verdad que sí? Imagínate la raíz tan profunda que a la hora que lo saques, imagínate que eso socavón va a quedar ahí. O sea, hay que volverlo a rellenar para que entonces podamos volver a plantar. Bien importante esto, ¿qué significa arrancar? No lo vas a poder hacer tú en tus propias fuerzas. Necesitas la ayuda de Dios para que ayude a ir sacando de raíz todo lo que dio origen al pecado que hoy tienes. Ajá. Alguien que hoy está en el vicio de la pornografía, de la masturbación, de relaciones inadecuadas, le llamamos ahora relaciones tóxicas, relaciones codependientes, cosas así. Si tú sientes que hay alguien al que no puedes dejar por más que tú sabes que eso no es correcto, es que ya echó raíz. Y necesitas de Dios para que te ayude a sacar esa raíz de tu corazón. Entonces, no basta con una buena voluntad, basta con que busques a Dios y comiences a llenar ese hueco que va a dejar con cosas verdaderamente importantes. Lo vamos a ver en las enseñanzas siguientes, pero vamos a Ezequiel 36, versículos 9, y luego voy a leer el 34 y el 35. Ahí va a estar medio raro, ¿sale? Me encanta cómo empieza este versículo 9 porque dice: ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Dile al que tienes al lado: ¿le importas a alguien? O sea, tú piensas que no, pero le importas a alguien. Le importas a Dios. Dice: y les prestaré atención. O sea que la oración que tú hagas hoy, a Dios le interesa. Y dice: su suelo será arado y se sembrarán cultivos. El versículo 34, los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos, o sea, hoy te viniste y tu mamá dijo: ay, este muchacho, a ver si tiene remedio. O tal vez dijo: no, ya no tiene remedio, no sé. Igual y ya no confían en ti, pero dice, estaban vacíos y desolados a la vista de todos, dice, se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, o sea, cuando vuelvas a tu casa: esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Vámonos. Dios quiere entrar a las profundidades de tu corazón, quiere quitar lo malo para poner semilla nueva y para que seas como el jardín del Edén, hermoso, con fruto, para que seas ese manzano que le caiga bien a las chicas. Sí. Necesitamos entonces ese trabajo de que Dios desplante y vuelva a sembrar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie con nosotros. Vamos a terminar este tiempo.
Mira, por más que te echemos nuestra mirada de rayo láser, no sabemos qué situación traigas tú. Pero si estás aquí, es por algo. Y te voy a empezar a pedir que medites en esos pecados, en esos actos que has cometido, que son recurrentes, que se han vuelto un hábito. Cierra tus ojos. Si se ha vuelto un hábito que tú hables en doble sentido, si se ha vuelto un hábito que tú veas a las mujeres o a los chicos de una manera inapropiada, ya ni siquiera lo controlas, lo haces. Si tú estás en una relación que tú sabes que no es de Dios. Si tienes cuestiones con tu cuerpo. Dios quiere arrancar esa raíz. Y el primer paso para que esa raíz sea arrancada es que tienes que estar consciente que eso no le agrada a Dios. Dios no tolerará que le des tu corazón a otros dioses. Dios no va a tolerar que en lo profundo de tu corazón haya un huequito chiquito o grandote que le pertenezca a algo o a alguien que no sea Dios. Y te voy a pedir que sin levantar tu voz, Dios puede escuchar tus pensamientos, Dios puede escuchar tu corazón. Así que no es necesario que levantes tu voz, pero que le digas a Dios, perdón, si tengo esto. La verdad sí estoy batallando con este pecado. La verdad sí me han dado ganas de hacer esto. He sido tentado con esta área de mi vida. Y como decíamos hace un rato, este es un momento de decisión. Hoy las 12:10 de la mañana del día 14 de diciembre, Dios te está diciendo, hoy toma una decisión. ¿Me vas a dar tu corazón? Me lo tienes que dar completo. Dios, y esta mañana nos acercamos a ti para entregarte nuestro corazón completo. Para que si en nuestro corazón se ha sembrado una semilla equivocada, que nos hace pecar una y otra vez, que nos hace caer una y otra vez, con la que hemos luchado y no hemos podido vencer, hoy estamos aquí para que tú desplantes esa semilla. Arranca de raíz, Señor, lo que nos ha hecho tener malos frutos, lo que nos ha hecho tomar malas decisiones, lo que nos ha hecho estar lastimados y heridos. Desplanta, Señor, eso que se sembró. Perdónanos porque nosotros lo hemos permitido, porque le abrimos la puerta en algún momento, porque no fuimos cuidadosos y se sembró. Pero hoy rogamos que tú lo desplantes, Señor, y que cures estos corazones heridos. Cura, Señor. Cura. Y que tu palabra se siembre en nuestro corazón. Y que tu palabra venga a sanar y a hacer de nuestro corazón no una tierra seca, no una tierra árida ni baldía, sino una tierra con abundante fruto. Aquí estamos, Dios. Esta mañana aquí estamos. Gracias te damos, Dios, por tu obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. ¿Puedes tomar tu lugar?
Esto es apenas el comienzo. Yo sé que en las sesiones posteriores Dios va a seguir tratando con tu corazón. Y yo te quiero invitar a que, si tú tienes alguna pregunta, la vayas escribiendo, la vayas formulando. No te quedes con ninguna duda, es importante. Y permítenos poder abrir la Biblia y aprender juntos. ¿Sale? Pues, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias, Gaby y Gerardo. Ellos nueve van a estar aquí. Queremos nada más hacer una aclaración. Habrá algunas preguntas que no se respondan justo ahora, no porque no nos interesen o estaban mal, simplemente que no entran dentro del tema principal que hablamos hoy. Entonces, igual después te las podemos pasar y pues que te las respondan más adelante, ¿te parece? Ok, ¿comenzamos? Ok, pues mira, la primera pregunta que nos hacen es, ¿por qué somos tentados a las adicciones y cómo puedo cambiar mi vida para dejar de pensar en esas adicciones? Que ya más o menos se habló un poquito de esto, ¿verdad? Bueno, hablamos en el versículo que dice que todos somos tentados de nuestra propia concupiscencia, ¿sí? El ser humano, al contacto con el entorno, se le van quedando esas ideas que son erróneas y no vamos a negar que en muchas ocasiones resultan atractivas porque así no las hacen ver. Entonces te dan ganas. Ahora, esto es importante, nadie está libre de tentación, la Biblia lo dice. ¿Y cómo lo puedes vencer? La Biblia es bien clara, dice, tienes que vencer con bien el mal. Si tú estás cayendo en una adicción, es que estás muy metido en el mal. Necesitas desintoxicarte, necesitas hacer como un detox, ¿sí? Y comenzar a llenarte de cosas buenas. Amigos, círculos de amigos sanos, buenos, la iglesia te puede apoyar con eso. Ocupa tu tiempo en cosas buenas. Sé radical en cancelar las cuentas que tengas que cancelar, las amistades que tengas que cancelar. Hermano, Dios proveerá. ¿Sí? Es que en la escuela no hay nadie, no, es que no encuentro. Dios proveerá. Así que, no es que yo sin Él no puedo vivir, Dios proveerá. ¿Sí? Te va a proveer de lo bueno que necesitas para quitar esa parte mala de tu vida. Y mira, leíamos ahí en el versículo que decía, cuando seas tentado, Gaby hizo hincapié en eso de que eso va a suceder. También hay otro versículo en la Biblia donde dice, cuando Dios habla, es en el Evangelio, se me fue ahorita, regreso a lo que cuando eres tentado, o sea, es algo que va a pasar, es inevitable, Dios lo va a permitir. Pero nosotros tenemos todas esas herramientas para poder luchar contra esas adicciones. Ya lo dijo bien, círculos de amigos sanos, hay que alejarnos. Yo escuchaba un hermano que decía que tenía problemas con el tema del internet en la noche. ¿Y sabes qué hacía? De plano llegaba y desconectaba el módem. O sea, esas son acciones radicales, eso es querer hacer algo. ¿Sí me explico? Si tú dices, dejo mi teléfono 2 metros, lo vas a ir a agarrar. Desconecta el internet, haz esas acciones radicales. Y ya me acordé, hay una palabra que dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Es similar a eso, o sea, de que vamos a tener aflicción, vamos a tener aflicción. De que vamos a ser tentados, vamos a ser tentados. Y dice, tendréis aflicción, pero que dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y es lo mismo, cuando tú seas tentado, confía en Dios, pero es bien importante que tú hayas decidido, esto es medular, que tú ya hayas decidido ser del bando de Dios. Si no has decidido ser del bando de Dios, estás luchando solo, y cuando uno lucha solo, pierde. Okay. Bueno, aquí nos colocaron varias que van en el mismo sentido, dice, ¿cómo puedo corresponder a esa responsabilidad que se me ha encomendado siendo un ejemplo para los demás? La siguiente dice, ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo si está en adicciones o tiene ese tipo de pensamientos malos? ¿Cómo puedo o debo alejarme de las personas que cometen este tipo de pecados o cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí son varias cosas.
Aquí no se trata de que tú estigmatices de, no, tú, pornográfico, córtalas. Pero si tú tienes esa misma debilidad que tu hermano, no vas a ser una ayuda para él. Busca a alguien que no tenga esa debilidad. Y empieza por tus líderes, por tus maestros, por tus padres. ¿Sí me explico? Entonces, para ayudar a alguien que está en esta situación, primeramente tú tienes que asegurarte que tú no estás en la cuerda floja en esa situación. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. No pueden andar dos ciegos. La Biblia habla de que uno tiene que levantar al otro, pero si tú no eres capaz de levantar a alguien, mejor busca a un tercero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Me repites la primera, por favor? ¿Cómo puedo corresponder a esa responsabilidad que se me ha encomendado siendo ejemplo a otros? ¿Cómo puedes corresponder? Siendo cuidadoso. Sé cuidadoso, no significa que seas perfecto, pero tienes que ser cuidadoso, debes de tener temor de Dios. ¿Sabes qué funciona? Dios te está viendo. O sea, tú pudiste echarte un chicle y tu mamá no se dio cuenta que tomaste o fumaste o estuviste con alguien y tú llegas a tu casa y nadie a lo mejor se va a enterar, pero sabes una cosa, Dios sí. Si tú estás consciente de que Dios es Emmanuel, entonces ya no te va a dar tantas ganas. Pero sí, yo creo que es una cuestión de que tú debes de tener esa conciencia. Nada más para ahondar un poco, el tema de la responsabilidad radica en el hecho de que nosotros sabemos y conocemos la verdad. Eso no, es que se me vino a la mente el tío Ben con Peter Parker, ¿te acuerdas de esa escena? ¿Qué le dijo? ¿Que un gran poder qué? Y es lo mismo, porque esta es la palabra de Dios, no son cuentos. Es más, dice que la palabra es poder, ¿sí o no? Entonces, tú tienes una responsabilidad. Yo no quiero achacarte un peso, no sé si me explico. O sea, no quiero que lo sientas como que ya no puedo ni hablar, ¿no? Por Dios, no. Pero tú tienes responsabilidad al tener esta información divina. Entonces, si tú tienes esa información divina y que ya la has procesado y que ya ha caído en tu corazón, considero que sí es responsable, de que por lo menos con tu ejemplo. Me pasaba mucho, algún día pasé una etapa en un hospital, no de pacientes sino afuera, y en la consulta el doctor decía, la coca es mala, no tomes eso, y lo veía en el Seven comiéndose una coca y una pizza. Entonces yo decía, pues espérate, ¿no? Creo que no concuerda. ¿Sí me explicó? Ok, pues vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo sanar si alguien más hirió mi sexualidad a temprana edad? ¿Qué debo hacer? ¿Fue mi culpa? A ver, este es un tema bastante particular. Pero definitivamente cuando tú tienes una herida en tu sexualidad desde muy temprana edad, esto puede repercutir hasta tu vida adulta. Eso creo que todos lo sabemos. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas la ayuda de Dios, porque sí, efectivamente no vas a poder hacerlo tú solo. Allá afuera a lo mejor te van a mandar a terapia y te van a enseñar a superarlo, pero jamás te van a ayudar a curarlo. ¿Sí? Necesitas a alguien que restaure, y el único que restaura es el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tenemos que empezar un proceso de oración. Esto va a ser un proceso, no es como que oramos hoy por ti, ya, mira, mañana ya. Sí, Dios hace milagros, pero Dios también trabaja procesos. Entonces vamos a tener que iniciar un proceso en el que hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae consolación, por ejemplo. Y tú debes de entender una cosa, hay un versículo súper importante y muy, muy padre en la Biblia donde habla de un destino. Dios tiene un destino para ti, y lo que sea que haya pasado, no cambia tu destino. Lo que sea que haya pasado no cambia los planes de Dios para ti, ni tu valor delante de los ojos de Dios. Pero eso no te sirve de nada tenerlo en la mente, necesitas bajarlo al corazón.
Y eso lleva un proceso. Yo te invitaría a que si tú sientes esa necesidad, si tú sientes que es algo que no has sanado, te acerques con alguien en tu iglesia que te pueda ayudar en este proceso, ¿sí? Sin vergüenza y sin nada, no es tu culpa. Hay muchas cuestiones circunstanciales, y no es tu culpa, pero Dios puede restaurarte. No sirve solo superarlo, olvidarlo, hay que sanarlo. Entonces yo te invito a que te acerques sin pena. De verdad que yo te aseguro que gente en tu iglesia puede ayudarte. Y yo nada más para hacer un comentario, quiero recalcar en el tema de la culpabilidad. Ese es el arma del diablo, ¿sabes? Que recalcar todos tus errores, recalcar todo lo malo que tú haces. Definitivamente tenemos cosas malas. Ahora se les llama áreas de oportunidad. Pero son errores que tenemos, todos lo tenemos. Y eso es lo que quiere el diablo, es decir, aplastarte con tus culpas, aplastarte con los errores que tú cometiste en el pasado. Pero Dios siempre quiere o busca la manera, de que todas esas culpas, de que toda esa debilidad se convierta en poder. Lo veíamos con Pablo, ¿no? Decía que él tenía un aguijón y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Porque en tu debilidad, que son esos errores que pudimos haber cometido, se perfecciona mi poder. ¿Sí me sigues? Ahora, ya para cerrar, Dios siempre te va a perdonar. Y también perdona a esa persona que te hizo mal. Yo sé que es fácil para mí decírtelo, y difícil para ti, pero perdónalo, en serio. He buscado como ejemplificar este tema del perdón y no perdón, y a mí se me hace como llevar sacos de cemento en la espalda. O sea, quítatelos y tu proceso va a ser un poco más ligero. ¿Es bueno tener novio o novia? Se puso bueno. La pregunta del millón. Una vez nos preguntaron que a qué edad. Y les hablábamos que no se trata de edad, se trata de madurez. Se trata de madurez. El objetivo de un noviazgo cristiano y de que tú tengas un novio es llegar al matrimonio, es tener un compromiso con la persona y con Dios. Si tú en estos momentos consideras que puedes rendirle cuentas a Dios de la persona que es tu novio, pues entonces podríamos decir que estás maduro, pero no creo que ninguno aquí en estas circunstancias pueda rendirle cuentas a Dios. Si te da miedo hablar con su papá, imagínate, tenerle que rendir y entregar cuentas a Dios de lo que hiciste con esta persona. Ahora, estás en una edad a la que yo creo que hay tantas cosas que puedes hacer, que tener novio es una de esas que puede esperar. Y mira, yo como padre he ido enfrentando ciertas cosas. Un día llegó mi hijo Salomón, iba en primero de primaria y me dijo, papá, estoy enamorado. ¿De quién? De una niña, de Valeria. Entonces yo pude haber optado por dos cosas, ¿no? Decirle, cállate, chamaco mocoso, ni siquiera sabes lo que... Pero yo le dije, es que estar enamorado es muy bonito, hijo. ¿Sí o no? A ver. Ya se balconearon. Y me da gusto que eso pase en ti. Porque es una sensación hermosa estar enamorado. Nada más que tenemos que saber si podemos administrar eso, si podemos llevarlo. Y lo fui llevando, ¿no? Lo fui llevando en que es una responsabilidad, le puse ejemplo de que pues yo tenía que mantener la casa con dinero y él decía, pero si yo tengo mi alcancía. O sea, me daba argumentos, ¿sí me explicó? Total que llegamos al punto donde pude convencerlo de que no estaba listo. Y dijo, le voy a decir a la chica que me espere.
Pero esperen, ya cuando tú indagas por qué estaba enamorado, era porque la chica tenía su pelo café clarito. Entonces, mira, ¿por qué te dije esto? Porque a veces uno confunde estar enamorado. Y simplemente pues te gusta, te agrada, es una gente agradable, tiene el pelo café clarito. Ajá, y no es precisamente que estés enamorado. Entonces, calma. Sí, aquí el punto es replantear la pregunta. O sea, aquí esta pregunta se la echas a los que responden. Yo no sé si sea bueno o sea malo. Creo que es, insisto, ya lo tocamos, el tema de si estamos listos y preparados. Porque tener una novia es para casarte. Siempre lo he dicho y lo voy a presumir. Yo en la primera cita le dije a Gaby, me quiero casar contigo, punto. No vengo a ver qué pasa ni nada, ¿no? Sé que pudo haber situaciones, ¿no? Pero yo sí quería que ella supiera que yo iba a lo que iba. ¿Sí? Bueno, y vamos con esta pregunta que se repitió mucho, que es, entonces, ¿es bueno tener sexo? O varias dicen, ¿es bueno el sexo? Otras dicen, ¿podrías especificar algunas citas en donde se menciona que Dios creó el sexo, que el sexo es bueno, etcétera? Voy a enfocarme primero en esa pregunta. Ok, desde el principio de los tiempos en Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice que tienen que multiplicarse. Y no te voy a dar una clase de biología, pero la única forma de que un ser humano se multiplique es a través del sexo. Ajá. No hay otra manera, no somos gremlins que nos echen agua y nos reproduzcan, no. ¿Sale? Entonces, y dice la Biblia específicamente que Dios los bendijo. Es decir, habló bien de eso y es una orden de Dios donde Él les dice, multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. Es una orden de Dios que Dios estableció. Y si tú te vas al libro de Cantares, constantemente estamos hablando de la relación entre un hombre y una mujer, que bueno, ya si nos vamos a más profundidad, que es la similitud o la sombra de aquello de la relación entre Cristo y la iglesia y su amada y todo, pero literalmente habla de dos personas que se aman, que se gustan, ¿sí? Que miran sus características físicas y les agrada. Ajá. Y si ese libro está escrito en la Biblia es porque necesitábamos saber que eso es parte del diseño de Dios. Mira, compartimos hace poco con los jóvenes, precisamente de 20 a 30, un tema similar y les explicábamos cómo en todo el reino de la creación, el único ser que Dios creó con la capacidad de sentir placer durante el sexo somos los seres humanos. Los demás lo hacen por instinto y en algunos casos incluso pues llega a ser pues doloroso. Tienen sus rituales de cortejo, los animales y cosas así, pero al nivel de placer que nosotros sentimos solamente el ser humano. Y eso es un don de Dios. Yo no sé cómo tú lo veas, pero eso es un don de Dios. Entonces, definitivamente esto es creación de Dios. Dios nos creó así y bendijo el que dos personas se unieran sexualmente hablando. Entonces es bueno, nada más voy a hacer una aclaración, bajo el diseño y en el orden de Dios. Y si me voy al Génesis, dice que Dios los bendice y entonces los manda a multiplicarse. Y bueno, respondiendo a la pregunta de que si el sexo es bueno, muy bueno. Entonces, considero que debes de saberlo, ajá, y que es algo que Dios creó. Ahorita estaba buscando una cita en Cantares, pero lee el libro de Cantares, sobre todo hombres, porque luego estamos medio tapados y no sabemos qué decirle a una chica. Ve ahí, te dice, tus pechos son como, y ahí hay ejemplos. Velo, búscalo, es bíblico. Ajá, velo. Y Dios no tiene reparo en esto, no tiene reparo en el tema del sexo. Nada más que está creado.
y exclusivo para el matrimonio. Lo encontramos a lo largo de la Biblia. Uh-huh. Y ya después ya es una relación que es de mutuo acuerdo. Ajá. Como bien dijo Gaby, es algo que nos da placer y eso Dios lo permite. Ajá. Dios no quiere que seamos personas que no disfrutemos de eso que ha creado. ¿De acuerdo? Me voy con unas preguntitas aquí rápido acerca de eso. Dice, ¿qué debemos tener para hablar de sexo? ¿Qué pasa si alguna vez has hecho alguna cosa mala que no es buena delante de Dios? ¿Qué se puede hacer para quitar los pensamientos malos? Ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Definitivamente creo que el parteaguas en la plática es decidir. Ajá, decide si quieres estar con Dios o no. No solamente en esta área del sexo, en todo tu... Dios va a marcar, si tú decides por Él, Dios va a marcar un parteaguas en tu vida. Ajá, a partir de la decisión. Definitivamente yo soy un creyente de la gracia y la bondad de Dios. De hecho, he sido objeto de ello. Uh-huh. Y si tú llegas arrepentido y realmente buscas cambiar tu vida, Dios va a borrar todo eso. Ajá. No sé la otra que era. Sí, no se trata de que te condenes, ya lo hice y ya me voy a ir al infierno, no. O sea, Dios tiene perdón inmerecido para todos, ¿sale? Pero tienes que estar arrepentido. O sea, lo primero es que de verdad tienes que saber que eso no estuvo bien. Ajá. Y vas a tener que reparar ese daño. Uh-huh. Y esto también es un proceso. La Biblia habla de que eso se hace en la comunión con Dios. ¿Sí? Leen los Salmos. Pero cuando David pecó, se sintió tan mal que estaba tirado en el suelo llorando delante de Dios por lo que había hecho y Dios no lo pateó. Siguió siendo el dulce cantor de Israel, pero tuvo que pasar este proceso de arrepentimiento y de reconstruirse. Y qué bueno que toca, Gaby, el punto, rápido ahorita amiga. Qué bueno que toca el punto de David, porque David hoy en día no deja de inspirarnos, ¿estás de acuerdo? Con sus lecturas y con todo eso. Pero en este tema falló gacho. Ajá, pero Dios lo perdonó. ¿De acuerdo? ¿Y qué se necesita hablar de sexo? Hablarlo con la gente correcta. Es lo único que yo te diría. A veces lo hablamos con la gente incorrecta. Háblalo con la gente correcta. Peor que tú. Alguien que está peor que tú, está igual que tú. Ya aquí preguntan, si estoy en pecado sexual, ¿mis papás tienen que enterarse? Mira, yo te diría que sí. Yo te diría que si tú verdaderamente quieres dejar de hacerlo, necesitas contención. Y esa contención te la van a dar primeramente los que están cerca de ti. Ajá, porque necesitas ayuda. Primeramente para que tus papás te echen la mano en esa parte de salir adelante, de apoyarte, de estar contigo. Ajá. Y mira, cuando preparábamos este congreso, Dios me hablaba de que en casa tenemos malos ejemplos. Yo sé que a lo mejor en tu casa tú tienes un mal ejemplo. No lo sé, yo no te conozco. Y no estamos aquí para juzgar a nuestros papás. Pero probablemente en casa no se ha guardado la pureza. ¿Verdad? Pero en este versículo que Dios me daba decía que si el hijo decide hacer lo correcto, Dios lo va a perdonar y el hijo va a vivir. Uh-huh. Entonces, si en tu casa tú no tienes un buen ejemplo, unos papás que puedan ayudarte con esta contención, tienes gente espiritualmente hablando que puede apoyarte también en este sentido. Pero sí, mi recomendación es que lo hables. Uh-huh. Y si no, tú solo, Dios te va a ayudar. Tenemos aquí muchos jóvenes que vienen solos, es decir, tienen familia, pero ellos vienen solos a la iglesia, ¿no? Nadie los trae. ¿Vale? O sea, sí se puede. Obviamente, Gaby está hablando de un entorno ideal, ¿sabe? Dice, ¿qué pasa si un cristiano tiene relaciones sexuales con una persona del mundo? Esto es bien fuerte porque la Biblia sí dice que cuando nosotros tenemos intimidad con alguien, nuestras almas se quedan como ligadas. Tú sí dejas una parte de ti con la otra persona y la otra persona contigo, pero también la Biblia habla de que Dios rompe el yugo, Dios rompe ataduras, Dios rompe cadenas y todo eso.
Si ya pasó, necesitas el perdón de Dios. Necesitas la restauración de Dios. Y eso está a una oración de arrepentimiento de distancia. Y el que tú sigas llenando tu vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, que te ayude a de verdad ser libre de todo ello. Yo sé que lo que te dije es bien fuerte, pero la Biblia lo menciona así. Yo quiero hacer un comentario que se lo hicimos a los jóvenes mayores. Cuando tú ya vas a casarte con una persona, debe de haber un momento, yo incluso lo recomendamos antes de que se comprometan, donde se hable todas aquellas cosas, porque se supone que la persona con la que te vas a casar era la que Dios eligió para ti, ¿sí me explicó? Entonces, ¿qué pasó si tú hiciste cosas feas antes? Le faltaste a esa persona, ¿sí me explicó? Entonces tú tienes que confesarle con la que sí te vayas a casar, oye, ¿sabes qué? Yo hice esto e hice el otro. ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? Para que se llegue a un matrimonio en ceros, ¿sí me explicó? Para que no haya ninguna cosa que no se sepa. Pero ¿por qué se las decimos a ustedes? Tengan cuidado para que ustedes ahorita están en una etapa que no están como los jóvenes mayores. Y para que no pasen eso, que tengan que estar pidiendo perdón, exhibiéndose de todas las cosas malas que hicimos por no tomar una buena decisión, ¿sabes? ¿Cómo ser pacientes? Y esta se une con otra que dice, ¿cómo podemos esperar? Ocupándote de lo que debes de ocuparte. Sí, bueno, no sé si a ti te ha pasado. Cuando estás en la fila del banco y estás solo, no tienes nadie con quien hablar, 10 minutos se te hacen 5 años, ¿verdad? Pero cuando estás con tus cuates que fuiste al cine y tu mamá nada más te dio permiso hasta las 5, de repente te das cuenta y ya son las 6. ¿Te ha pasado? Porque estás ocupado, porque la estás pasando bien, ¿cierto? Cuando uno la está pasando mal, la espera se sufre. ¿Qué tienes que hacer? Ocúpate de las cosas buenas. Por eso la Biblia es bien sabia y dice que a los solteros les encarga que se ocupen de las cosas de la casa de Dios. Literal, forra Biblias. No es cierto. No, pero sí, o sea, en la iglesia hay muchas cosas de las que puedes ocuparte. Estudia. ¿Tienes mucho tiempo libre? Métete a clases de inglés. ¿Tienes mucho tiempo libre? Vete a hacer ejercicio. De Excel. De Excel, de contabilidad, de lo que quieras. ¿Tienes mucho tiempo libre? Ocupa de otro servicio. Ve con tu pastor, hermano, no sé qué hacer con mi tiempo. ¿Sí? Te van a poner a barrer, a lo que sea. O que nos llamen. O que nos llamen, aquí tengo 2 hijos, necesito niñeros. Si tú te ocupas, el tiempo no se te va a hacer una eternidad. Ahora, deja de estar pensando en lo que no puedes hacer. Es que no puedo ver a las mujeres. Es que no puedo, deja de pensar en lo que no puedes hacer y empieza a ocuparte de lo que sí puedes hacer. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, la Biblia te da una lista de cosas que puedes hacer. No puedo ver esa película, sí, pero entonces ponte a pensar cuántas sí. Es que no puedo escuchar esa canción, sí, pero imagínate Spotify cuántas opciones te va a dar de las que sí puedes escuchar. Y deja de sobreestimularte. ¿Te acuerdas que te hablábamos de la sobreestimulación? Cuídate, deja de sobreestimularte porque la sobreestimulación te va a causar una idea de querer hacer algo. ¿Cómo explicarle al mundo por qué debemos guardarnos hasta el matrimonio de manera que ellos lo entiendan? Te tienen que ver convencido. Si tú le quieres explicar a los otros, primero tienes que estar convencido tú. Es como, bueno, ya. Levante la mano aquí, ¿quién le va a las Chivas? Nadie. Ya, ok. Levante la mano aquí, ¿quién le va al Cruz Azul? ¿Quién le va a la América? ¿Y me tienes que convencer de que le vas a ese equipo? No, tú tienes la convicción y a ti no te importa si yo estoy o no de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo? Si tú tienes la convicción de guardarte para el matrimonio, no te va a importar si los demás lo están entendiendo o no. Yo me voy a guardar. Y mira, te lo digo por experiencia, la gente te empieza a respetar. O sea, la gente empieza a respetar esa convicción en tu vida.
pero tienes que estar convencido primero tú. Y tu testimonio, como lo decíamos en 2 de Timoteo, tu testimonio le va a ser ejemplo a otros. Y ya después entonces puedes hablarles de la palabra. Pero si tú no estás fielmente convencido, vas a intentar dar explicaciones que no te pidieron. Yo solo voy a hacer 2 comentarios. También la Biblia dice que para el mundo esto es locura, ¿sabes? Y por mucho que nos desgastemos en explicar y en todo ello, va a decir, no, pero el cuerpo es tuyo y hemos luchado las mujeres y ningún hombre te va a mandar, tú eres una mujer empoderada y todo eso que tú ya te sabes, ¿no? Porque para esto, para el mundo es locura. Y otra cosa con el ejemplo, mírate, rápido te doy un testimonio así súper rápido. Hace 2 semanas yo invité a un amigo a la casa a desayunar y todo, fuimos a correr y cuando desayunamos le pedí a Salomón que orara por los alimentos. Entonces Salomón oró y ya, todo normal, ¿no? Y en la semana me dice mi amigo, ¿sabes qué? Nosotros también llevamos a orar. Entonces, a veces no necesitas decir nada. Nada. Porque el ejemplo es más fuerte que tú seas un santurrón, ¿no? ¿Sí me explico? El ejemplo, lo que tú hagas, cómo tú te veas, va a impactar más en la vida de la gente. ¿Qué hicimos? Algo que hacemos cotidianamente, orar por los alimentos, punto. No dejamos de hacerlo porque hay gente ajena a nuestra casa. Lo hacemos y punto, aquí se hace. Espero haberme explicado. Así es, pues les damos muchas gracias a Gaby y Gerardo, y yo creo que las dudas se contestaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien acá? Perfecto, agradecemos a Dios por ellos.